Vamos a ver cómo construir cónicas con hilos y reglas. Por ejemplo, aquí tenemos un cartabón al que le hemos unido una cuerda. Entonces lo que tenemos que hacer es que la cuerda sea igual a este cateto. Si queremos hacer la curva completa bien, lo ideal es que estuviera unida solo por un punto y no como aquí por todo este fragmento. Yo lo he unido de esta manera para que se una mejor, pero lo ideal sería que estuviera unida por un punto, porque en el momento en que tengamos esto con un espacio mayor unido, ya solo podemos llegar hasta aquí. A partir de aquí ya no podemos hacerla. Entonces vamos a hacer la parábola con esta regla, y recordad que esto tiene que ser del tamaño del cateto, la cuerda unida. Luego vamos a hacer la hipérbola con una regla recta, de manera que cogemos también un hilo pegado también en una esquina, en un punto, y no va a ser la regla completa, vamos a dejar esta distancia igual a lo que se llama 2A, o sea, la distancia entre vértices. Y por último vamos a coger una cuerda para hacer la elipse, de manera que este sea, por ejemplo, el eje mayor, de esquina a esquina. Entonces, bueno, si empezamos por la elipse, tenemos, por ejemplo, que este es el eje mayor de la elipse, de esquina a esquina de la cuerda, y ahora cojo los focos donde quiera sobre este eje, de manera que si cojo aquí el punto medio de la elipse y cojo por ejemplo aquí un foco, llamaré F1, este es un vértice y este el otro, pues siempre la distancia esta debe ser aquí igual subsimétrica, de manera que F2, distancia F2 V2 debe ser igual a F1 V1. Bueno, pues ahora ya puedo hacer la elipse, lo único que tengo que coger es la cuerda, pinchar aquí un punto, podría coger una chincheta, otra chincheta, yo lo voy a hacer con los dedos por rapidez y porque no tengo nada debajo para a ver si adecuo aquí con el trípode. Entonces pincho aquí, aquí, y ahora tenso la cuerda y voy haciendo la línea. Bueno, si esto está bien unido, no se suelta, aquí me podrá salir la curva elíptica. A ver, está saliendo bastante mal. Bueno, por aquí saldría la elipse, pasaría por los vértices. Y vamos a deducir ahora qué relación existe entre los focos que he cogido y la excentricidad o largura de la elipse. Pues la siguiente. Si os fijáis, aquí al pinchar en F1 y F2, pues tengo siempre dos radios distintos, bueno, dos segmentos distintos, ya que radios sería otra cosa, este segmento y este, y como ya vimos, la suma de estos dos era igual a este, a el eje mayor. Bueno, eso quiere decir que si ahora cojo de F1 a F2 y el punto que cojo es el superior, este de aquí, pues tengo que necesariamente la medida esta es la mitad de la cuerda, o sea, esto es la mitad de la cuerda, o sea que es igual a la mitad de la cuerda, que también es esto, de aquí a aquí, o sea que esto es A y esto es A. Bueno, eso quiere decir que si, por ejemplo, tengo este punto, para calcular dónde está el foco, como sé que esto vale A, pues lo único que tendré que hacer es coger la medida A, esta, si quiero la coloco aquí, o sea, la mitad de la cuerda, y hacer un arco hasta que ese arco corte al eje mayor en este punto. De esta manera tendré este foco. Por tanto, si tengo los vértices y me dan este punto, lo voy a marcar aquí, entonces ya sé que necesariamente cojo esta distancia, hago un arco, y donde ese arco corte al eje, ahí tengo ya el foco. Con lo cual el otro foco es subsimétrico respecto a este eje, y ya puedo trazar la elipse con la cuerda. Lógicamente yo hice solo la parte superior, ahora si vengo aquí pues podría hacer la parte inferior de la elipse, ya que es una curva simétrica respecto a esos dos ejes principales, o sea que podría venir por aquí a hacer toda la curva. Entonces tenemos que el concepto de la elipse será, si nos fijamos, siempre es un punto de la elipse este,
y es la suma de esto más esto igual a esto. O sea que podría expresarlo así. Con los focos tenemos un punto cualquiera, otro punto y luego esta medida. Entonces tendría, voy a llamar a esto C, esto D y esto E. Siempre C más D es igual a E. Bueno, acabo de hacer entonces ya una elipse que se dice por el método del jardinero, con una cuerda unida a dos puntos y ahí trazando ya la curva, ¿no? Bueno, si ahora por ejemplo cogemos para la, vamos a hacer por ejemplo la parábola, también con una cuerda, entonces la colocamos, vamos a hacer que esta sea por ejemplo la directriz, esta línea, vamos a ver en qué consiste esa línea, vamos a desplazar el cartabón por aquí y vamos a hacer una perpendicular a esa directriz para marcar lo que se llama el eje focal, ¿no? Marcaremos un punto para el vértice de la parábola a igual distancia de V a la directriz, cogemos ahora el foco. Bueno, entonces lo único que hay que hacer es desplazar esta regla de manera que este punto esté fijo, también podríamos unirlo con una chincheta, y siempre la regla se desplaza sobre esta recta y esto debe estar unido a la regla. Por ejemplo, este sería un punto. Me voy acercando, según voy desplazando, tengo que tener cuidado de que no se muevan las reglas y de que siempre esté perpendicular. Bueno, aquí tengo otro punto, por ejemplo. Aquí tengo otro, etcétera. Sin mover el foco. Bueno, si nos fijamos aquí sale una curva que va a hacer esto. Y esa es la curva parabólica. Bueno, ¿y por qué sale esa curva? Pues si nos fijamos aquí en la regla esta, ahí tenemos un punto, por ejemplo, ¿no? Según me voy acercando, aquí tengo otro. Siempre esta distancia es igual que esta, ya que habíamos dicho que esto era el cateto completo. Entonces, si yo, por ejemplo, traigo esto hacia el foco, ponga donde ponga este punto, siempre esta medida va a ser igual que esta, ¿no? Y ese es el concepto de parábola, que esta medida es igual que esta. O sea que la distancia de un punto cualquiera al foco es igual que la distancia de ese punto a la directriz. Y para eso tengo la regla, tengo esto, tengo el foco y tengo el punto este que he cogido aquí. Entonces, según me iba acercando y desplazando a través de la línea directriz, como vemos es una perpendicular al eje focal, tal que queda esta distancia igual que esta. Decíamos entonces que este punto, al desplazar la regla, esto se va acercando y siempre tenemos que esta medida es igual que esta. Si cojo otro punto, esta medida es igual que esta. Otro punto, esta es igual que esta. Y por último, esta medida es igual que esta, ¿no? Bueno, pues ese es el concepto de parábola que lo pudimos ver aquí en tiempo real. Si esto estuviera perfectamente fijo y esto móvil de manera que no se pudiera desplazar ninguna de las dos reglas, podríamos hacer esto con total precisión, ¿no? Y nos fijamos que siempre está medida igual que esta. Entonces ya podemos decir que el concepto de la parábola es tal que la distancia de un punto a la directriz es igual que esa distancia a el foco. O sea, PF, vamos a llamar a este punto T, PT igual a PF. Bueno, concepto de la parábola, simplemente una cuerda unida al extremo y moverla y se acabó. Vamos por último a hacer el caso de la hipérbola. Bueno, una circunferencia, no hace falta ni explicarlo, que es otra cónica. La circunferencia sería simplemente como es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de otro llamado centro. Todas las distancias son iguales, pues basta coger un centro y un punto, y ese punto se desplaza siempre a igual distancia respecto a ese centro. De esa manera hago la circunferencia, ¿no? Es otra cónica. Bueno, vamos a ver la última cónica no degenerada, la curva hiperbólica, que tiene dos ramas. Tiene esta forma y tiene aquí dos asíntotas, curvas rectas tangentes a la curva en el infinito. Bueno, pues esta curva es tal que la propiedad de ella dice que
Si cogemos, por ejemplo, un punto de la hipérbola hasta el foco y cogemos desde ese punto hasta el otro foco, a esto por ejemplo lo vamos a llamar M, a esto N, entonces la curva nos dice, la definición de la curva nos dice que si cogemos esto menos esto es igual a la distancia entre vértices, ¿no? O sea, vamos a llamar esto T, por ejemplo. M menos esto menos N es igual a T. Ese es el concepto de hipérbola. Para comprobarlo podríamos hacer un giro y ver que esta distancia es igual que esta. O sea, un giro de esta recta y ponerla sobre este segmento. Entonces esto menos esto sería igual que esto. Y esto se ve que es igual que esto, si está bien dibujado. Bueno, pues basándonos en este concepto volvemos a hacer lo mismo. Marcamos la línea focal, línea que pasa por los focos. Marcamos, dijimos que la distancia entre vértices era, una vez que ponemos la cuerda, pues la distancia desde este punto hasta el final, entonces ya la marco aquí. Resulta que al poner la cuerda, donde termina la cuerda es este punto, y aquí termina la regla. Entonces estos son los vértices de la hipérbola. Bueno, por último, lo único que hay que hacer es coger ahora los focos donde quiera, igual que en la elipse los coloco a la altura que quiera. Voy a colocar uno aquí, por ejemplo, sabiendo que esta distancia también me vale para el otro lado, es simétrica respecto al eje central. Eso quiere decir que este foco vamos a llamarle F2 y esto F1. Esta distancia es igual que esta. Bueno, pues lo único que tengo que hacer siempre es poner aquí en la esquina la regla y girar esta regla, siempre con centro en el foco, ya que es lo que vemos aquí, este segmento. Ahora centro en el otro foco, tiene que coincidir, no coincide muy bien esto porque, como ya dijimos, esto debe estar unido en el final y no así. Yo lo puse así para que se agarre mejor, pero bueno. Entonces, centro en F, centro en el otro F, y ahora una vez que tengo esto bien fijo los puntos, me acerco la regla y ya tengo aquí un punto de la hipérbola. ¿Y por qué? Porque en realidad esta medida menos esta ya vimos que era igual que esto, ya que si giro esto, aquí tengo que es igual que esto, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es ir cogiendo puntos, una vez que esto está perfectamente fijo, ir cogiendo puntos aquí y mientras giro la regla. Entonces siempre el cordón fijo y voy entonces aquí haciendo ya la curva. Si hago lo mismo del otro lado, pues tendré la otra rama, cambiando la regla según esta posición, ¿no? Pero bueno, la clave es eso. Centro en F, centro en el otro F, recta que se gira en torno, vemos aquí el punto de la hipérbola que voy cogiendo, según me voy acercando hacia el vértice. En el momento en que ya tengo aquí esto, pues me coincidiría siempre que esta distancia menos esta, la puedo girar así, o sea, esto menos esto, o sea, menos este trozo es esto, y esto debe ser igual a esto. Bueno, pues pudimos ver que en realidad con estos tres elementos construimos las cuatro cónicas. Recordamos que se llaman cónicas porque son secciones de un cono. Un cono tiene aquí en la base una circunferencia y ahora si yo lo corto, por ejemplo, por un plano, entendemos que es un cono circular recto, o sea que el eje de revolución es ortogonal a la base y la base es una circunferencia. Entonces cualquier sección paralela a la base tendremos la circunferencia. Si yo, por ejemplo, ahora cojo ese plano de corte y lo giro un poco y corta todos los puntos, tengo la elipse. Si lo sigo girando el plano de corte de manera que el plano es paralelo a esta generatriz, entonces me sale la parábola. Y por último, si giro el plano más hacia aquí, corta también a la parte superior del cono, produciendo dos ramas, y es la hipérbola. Aquí tenemos las cuatro cónicas que acabamos de ver. Si el plano de corte pasa por el punto o es tangente al cono, salen puntos o rectas, que son secciones degeneradas del cono.